Otra de tu vocación. ¿De mi vocación? Eso es más bonito que todo lo otro que ha dicho. Sí. A ver, lo más bonito, la vocación sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, sin duda. O sea, el hecho de haber captado esa llamada de Dios, haber sido escogida por el Señor, ¿no? Porque eso es un misterio también de elección, porque dices, bueno, he sido llamada no porque he querido, sino porque Dios ha querido, ¿no? No por nada especial, sino porque hay un misterio que es el de la elección, el escoge a quien quiere, cuando quiere. Entonces, bueno, yo empecé con esto de la vocación desde muy pequeña. O sea, lo que pasa es que era una búsqueda que en esos momentos tampoco sabes qué estás buscando, pero buscas algo. Y yo siempre he sido muy precoz para todo, ¿eh? Pero yo con 11 años recuerdo, y había una moza del colegio que lo contaba, yo he sido pues así como muy apasionada siempre para todo, nunca he sido capaz de hacer nada con moderación, nada de espacio, no. Yo todo, iba a decir, a lo bestia. Yo vi una foto. En España decimos a lo bestia. Yo vi una foto bailando ballet, muy a lo bestia, muy bien. Bailando ballet, bueno. Sí. Y luego tengo una sensibilidad muy. Dios me da una sensibilidad muy grande pues para todo lo que sea belleza, arte. Entonces es algo que he disfrutado todo mucho, ¿no? Y entonces yo con 11 años ya hice una religiosa del colegio que cuidaba el recreo cuando estaban jugando, pues yo cuando jugaba pues también dándolo todo. Y si no, no jugaba. Y dice que de repente estaba jugando, pero se me veía súper entregada al juego, entretenida, y de repente paraba de jugar, me acercaba a ella y yo le decía, San Margarita, y me decía, ¿qué? Fue para mí espiritualmente fue una madre, ¿eh? Fue la primera persona que me habló de Jesús como alguien cercano y real, ¿no? Alguien que yo le importaba. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención esta monja porque como la veía tan feliz, yo la veía tan feliz y decía, yo cuando sea mayor quiero ser como ella. O sea, luego veía a otras personas y decía, no, pues como este no, o sea, como ella, ¿no? La veía tan llena, tan feliz que me atraía. Entonces nos hablaba muchas veces de cómo a ella Jesús le hacía feliz y cuánto nos amaba Jesús, ¿no? Entonces a mí eso pues me llenaba el corazón. Y yo paraba de jugar con 11 años, y iba donde ella y decía, San Margarita, ¿qué? Oye, dime, en medio del recreo, que no venía a cuento, dime cuánto me quiere Jesús, dímelo. O sea, tenía como esa necesidad de saberlo, ¿no? Y entonces pues a ella le llamaba la atención porque decía, esta niña no es normal, en el sentido de hay algo especial ahí porque no es normal que... Y bueno, luego ya me decía algo, me decía cualquier cosa y yo ya volvía a jugar, volvía a lo mío, ¿no? Entonces, bueno, pues esto con 11 años. Y con 14 o 15, yo siempre he sido como rebelde, inconformista, en el sentido de decir, pues yo no quiero ser un borrego y hacer lo que hace todo el mundo por el mero hecho de que todo el mundo lo haga, ¿no? Yo quiero hacer las cosas convencida de lo que hago porque de verdad veo que las tengo que hacer y tal. Y entonces, pues eso muchas veces me ha supuesto verme al margen en el sentido de que mis compañeras, lo más fácil es dejarte, y sobre todo cuando eres adolescente, dejarte arrastrar por lo que hace el mogollón, ¿no? Yo decía, pues no quiero. No, pero es que vas a ser una rara, y dice, pues yo quiero hacer esto, yo me gusta lo otro, y esto no lo hago porque no quiero hacerlo. Y bueno, pues eso como que también de alguna manera me iba marcando, y dentro del corazón siempre tenía el deseo de algo que no sabía expresar qué era, pero yo experimentaba teniéndolo todo, porque tenía una familia buenísima, en la vida puedo decir que todo, pero dentro de mi corazón siempre experimentaba como un vacío, como un, no sé cómo decirlo, y eso estaba ahí, ¿no? Y entonces con 14, 15 años empecé a darme cuenta de lo que no quería hacer. O sea, empecé por descarte. Paso de una vida mediocre, vacía, ser un borrego más, no quiero, o sea, me niego. Y entonces fue así. Y luego me acuerdo que vi una película que me marcó muchísimo, que es una película que, bueno, por vuestra edad todos sabéis qué película es, Love Story. Entonces en la película todo es ideal, todo es perfecto, todo es maravilloso. Están súper enamoradísimos. Él deja toda su buenísima posición por amor a ella y acaban siendo, pues nada, un matrimonio joven y ajustado. O sea, todo era perfecto, todo iba fenomenal y de repente vaya y se muere. Y a mí eso me produjo un impacto porque yo decía, yo sueño con un amor así, ¿no? Un amor que sea pues capaz de todo por mí, como, y yo correspondiendo, o sea, que sea capaz de renunciar a todo, o sea, que yo sea lo primero y nuestro amor sea lo primero. Dice, pero claro, en el mejor de los casos, o sea, que no te trate mal, que no te sea infiel, no te va y en el mejor de los casos se muere. Y a mí eso me causaba una especie de agobio,
Y decía, no, ¿Pero estilo San Francisco de Borja, algo así? ¿O algo así, sí. Vamos, no lo dejé como él, pero me acuerdo que fue un día a buscar a su Margarita y le dije, es que no puede ser, yo necesito encontrar un amor que no se acabe nunca. Pero yo tenía 15 años, 14. Entonces me acuerdo que ella me dijo, pues busca. Ella no me dijo más. O sea, ella después me dijo que se daba cuenta perfectamente que el Señor me estaba llamando, pero claro, el proceso lo tienes que... Entonces yo le decía, ¿pero ese amor existe? Y ella me decía, sí, sí que existe. ¿Pero dónde? ¿Dónde está? Y me decía, pues tú piensa un poco, busca dónde puede haber un amor así, ¿no? Y claro, yo iba buscando, iba pensando y dije, es que no lo encuentro. Y yo me decía, sí, sí existe. O sea, en Jesús existe un amor incondicional y que no se acabe nunca, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a ella, vale, pero yo quiero ese amor, pero no quiero ser monja. Entonces, ser monja claro, yo decía, a mí lo de ser monja me corta el rollo de todo lo que yo tengo pensado hacer en la vida. O sea, yo pensaba viajar muchísimo, pensaba estudiar un montón de cosas, pensaba... Hay un montón de asignaturas pendientes. Yo tengo pendiente ir con mi padre, que ya no voy a ir porque mi padre ya falleció, ya está en el cielo, ir a escuchar la Traviata en la Scala de Milán, era la ilusión de mi vida. Entonces, ya, pues me parece que ya no. Entonces yo dije, todas esas cosas, si soy monja, ya no las voy a poder hacer. Entonces yo decía, con 15 y 16 años, es que yo no quiero ser monja, yo quiero un amor que no se acabe, pero eso no, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Fue poco a poco, o sea, el Señor también te va tocando el corazón. Después estuve en varios campamentos de verano y fui viendo cada vez más que lo que me llenaba el corazón y me hacía feliz era estar con Jesús, y que cuando me alejaba de eso e intentaba incorporarme a la vida de él, volvía a sentir ese vacío, ese vacío. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que me rendí y dije, bueno, pues ser religiosa, o sea, era algo que no podía negar. Y yo por eso cuando la gente empieza a hacer discernimentos eternos, yo no la entiendo, ¿eh? O sea, yo respeto el ritmo de cada uno, pero no lo entiendo, porque yo la vocación la viví con un fuego tan ardiente y una urgencia y un decir, cuando tenía 17 años yo le decía a Sor Margarita, es que tengo que ser monja, y ella me decía, pero a ver, si tienes 17 años, y le decía, es que tú no te das cuenta, yo súper seria, que se me está pasando la vida, y me miraba y me decía, a ver niña, que tienes 17 años, primero terminas tu bachillerato y luego ya vamos viendo y tal. Porque entre otras cosas no tenemos por norma coger en la congregación a niñas analfabetas, entonces conviene que termines de estudiar. Pero tú piénsalo, tú date cuenta, le decía, que se me está pasando la vida sin entregársela a Jesucristo. Y ahora me da la risa, porque claro, pero en ese momento yo experimentaba esa necesidad, ¿no? Y bueno, hasta ahí íbamos bien porque yo iba a ser monja de las de mi colegio, que eran las que yo conocía, y iba a estar en primera línea de fuego en la brecha del apostolado haciendo, bueno, la pera de Murcia. Yo lo que iba a hacer aquello, y de repente conocí a unas carmelitas descalzas, donde luego entré, que a mí las monjas más carmelitas descalzas que me caían mal, o sea, me parecían raras, medievales, que no, o sea, dije, vamos, lo último en la vida. ¿Dónde las conociste? Pues las conocí por una carambola de la vida, porque fue de visita una señora que yo le tenía que dar un recado porque me lo mandaron no sé qué, entonces tuve que llamar al convento para que le dieran el recado a la señora. Bueno, ¿Qué Carmelo? En el que entré, Carmelo Medina, no sé qué. Sí, y entonces me acuerdo que la hermana que cogió el teléfono, fue una hermana que muy amablemente dijo, bueno, pues un momentito, voy a preguntar lo típico, ¿no? O sea, yo no sé qué sentí cuando la escuché, pero dije, esta mujer... qué felices, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser feliz ahí encerrada sin hacer nada útil? Así lo entendía yo. O sea, como que no podía. Y entonces, a raíz de hablar con ellas, empecé a leer y a intentar entender algo de esa mujer impresionante que es Teresa de Jesús, ¿no? Entonces yo cuando leí cómo era Santa Teresa y cómo ese amor apasionado que Santa Teresa tenía por Jesús, dije, yo, o como Santa Teresa, o nada. Directamente, o esto o no soy monja. Entonces el Señor dijo, así, pues ala, eso. Entonces, pues nada. Y ya lo fui viendo, me costó mucho porque suponía romper, es una ruptura muy radical con muchas cosas. Luego tenía el problema añadido de que mis padres nunca secundaron mi vocación, o sea, no la aceptaban, no la entendían, y menos aún en un convento de clausura, porque por lo menos si fueras a hacer algo útil, como ellos decían. Entonces, bueno, pues aquello fue muy complicado. Lo más difícil creo que en el mundo ha sido, en esos momentos, dejar a mi padre, que mi padre era debilidad, ¿no? Yo era debilidad por mi padre por mí. O sea, mi madre la quiero muchísimo.
pero mi padre y yo era la niña de mi padre. El preferido. La mimada. Era la niña de mi La padre. mimada, Entonces, claro. había una complicidad entre los dos y mi padre era un hombre, os puedo decir que quizás el hombre más bueno que ha pisado el planeta Tierra, porque mi padre era bueno, o sea, bueno, honesto, pero religiosamente muy alejado. Pero también, no sé, o sea, yo muchas veces lo he pensado después de irse él, ¿no? Y bueno, pues ahora que estás ahí con el Señor lo estarás entendiendo todo y habrás curado la herida que yo te produje al irme, ¿no? Porque eso sí, yo sé que a mi padre le dolió y murió con esa herida, ¿eh? O sea, él aceptó lo inevitable, pero él siempre esperaba que yo volviera. O sea, si yo le hubiera dicho a mi padre, dejo el convento y me voy, Fascinado. me hubiera hecho feliz. Claro. O sea, él lo que quería era que yo volviera. Entonces, bueno, pues me marché. Entonces, yo les decía, porque ahora yo tengo 53 años y soy muy mona. Pero con 17 años es que no me callaba ni debajo del agua. Entonces me decía, además mi madre, que también de la marinera mi madre, pues mi madre tiene mucho carácter. ¿Cuántas familias? ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Tu madre, tu padre? Y un hermano. Y yo, o sea, un hermano, y éramos 2 hijos y mis padres. Entonces mi madre me decía, ¿por qué tú no vas a ser monja? Porque te digo yo más chula con 8 decía, ahora no, pero en cuanto cumpla 18 años no voy a ser yo monja. Claro, mi padre decía, bueno, ya, vamos a dejarlo. Porque además era cada 3 por 2 era la misma discusión. ¿Por qué tú no vas a ser monja? Porque tú lo digas. ¿Y así vas a ser monja con lo descarada que eres? Contestando así a tu madre. Bueno, un lío, aquello era. Y mi padre decía, ya, tiempo, se acabó esto, ¿no? Los últimos meses fueron complicados. Entonces, bueno, al margen de esto, yo me daba cuenta de que nunca íbamos a llegar a un acuerdo para que ellos dijeran, bueno, pues aceptamos y te acompañamos. Entonces dije, bueno, yo me voy. Y primero estudiar una carrera y decía, no voy a empezar una carrera que no me interesa para nada y que no quiero terminar, no la empiezo. Y yo decía, ¿para qué voy a empezar una carrera si tengo claro que el Señor me llama? Yo quiero responder a lo que Dios me está pidiendo ya cuanto antes. Pero es que eres muy joven, es que apenas tienes 18 años, es que no puedes saber lo que quieres. Y yo decía, ¿pero por qué no puedo saber lo que quiero? Sé perfectamente lo que quiero y lo tengo súper clarísimo, ¿no? Y bueno, pues después de 1000 peripecias dije, esto no va. Porque nunca era, fijamos una fecha en septiembre, no mejor en octubre, no mejor tal día. O sea, y entonces yo dije, mira, se acabó. Me voy sin decir nada, porque ya están avisados. Y cuando llego al convento digo, ya estoy en el convento, ya está, quedaos tranquilos. Y así lo hice. Porque es que aquello, o sea, no había manera de decir, me voy tal día e ingreso tal día a tal hora. Ningún día venía bien, todo venía mal. Y dije, esto va. No quería, yo estaba No, y luego pillado. además, a ver, la verdad es que era un clima de mucho sufrimiento, porque ellos sufrían, yo sufría y decía, es que esto es una agonía y no se va a acabar nunca. Entonces, yo soy muy así de corte de rama. O sea, si esto hay que hacerlo, pues ya está. O sea, esto es como arrancarse un esparadrapo, no vas a ir uno por uno depilándote los pelos, ¿no? ¡Ras! Pues ya. Y dije, se acabó. Y me fui. Y mi madre después me ha reconocido. Es vasca de Bilbao, le digo. Mi madre ha reconocido que si no lo hubiera hecho así, ella nunca hubiera tenido valor de llevarme. Claro. Entonces, pues ya está. O sea, al final. Entonces, nada, cuando cumplí 18 años y al día siguiente me fui. Dije antes de que la situación se complique y empiecen a vigilarme más y a no dejarme moverme. Entonces, yo salí de casa y me acuerdo que como pasaba media vida yendo y viniendo a la parroquia, pues lo típico, salí de casa, cogí lo que era escuetamente mío, para que nadie pudiera decir nada. Mi DNI, por aquello de que se demostrara que yo era mayor de edad, y mi guitarra, porque me la habían regalado mis padres cuando yo cumplí 13 años. Entonces dije, esto es mío. El resto, a mí que nadie me reclame nada. Entonces me marché con eso. Y así llegué al convento. ¿Cómo fuiste? ¿En autobús o cómo fuiste? ¿O quién te llevó? No, me llevó un amigo que, en fin, le comimos el tarro. Le dije, tú no digas nada, llévame a ese sitio, ¿pero dónde quieres ir? Ah, ¿pero dónde está eso? Tú dices, nada, tú me dejas aquí y te vas, y te vuelves. Y no digas nada a nadie. ¿No? Y así fue. De hecho, yo nunca dije cómo había llegado, ¿eh? Porque si no va mi padre, directamente lo estrangulan. Qué bueno. Qué fuerte. Y así lo hice. Entonces nada, llegué. Y nada más llegar, yo no había visto nunca a las monjas, solamente me había relacionado con ellas por teléfono, porque entonces tampoco había posibilidad de tener una videollamada ni nada de esto. En 1988 no había internet. Y entonces nada, yo entré en el convento y puedo decir que desde el minuto 0
que yo pisé la clausura, fui feliz. O sea, no... O sea, yo recuerdo cerrarse la puerta detrás de mí, la puerta de la clausura, oír que se cerraba y sentir una paz inmensa y decir, ya estoy aquí para siempre. Mentira, porque ahora estoy aquí. ¿No? Pero yo era lo que de verdad creía y, o sea, mi idea era esa, yo estoy aquí para siempre. O sea, sentir una paz profunda, decir, es que estoy haciendo la paz que te da Dios cuando estás haciendo lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, dije, ahora veremos a ver qué hago con mi padre, con mi madre, la que se va a montar, el follón, y efectivamente. 15 días después aparecieron mis padres de visita y lloraba todo el mundo, lloraba mi padre, lloraba mi hermano, lloraban las monjas y dije, pero las monjas, ¿por qué lloran? Yo decía, a ver, un poco de apoyo, ¿no? Llorando porque... Y la única que no lloraba era yo. Y digo, no sé, o sea, parecía, pues, he podido parecer hasta dura y no lo soy, ¿eh? O sea, soy muy, muy cariñosa. Lo que pasa es que en esos momentos Dios te da también la fortaleza. Y dice, porque ya solo falta que salga yo aquí llorando y todos nadando. O sea, no, ¿cómo lo veo vivir así? Entonces, bueno, pues ya entraste con 18 años y un día en el Carmelo Descalzo de Medina de Río Seco, provincia de Valladolid. Valladolid. O sea, el centro de Castilla, la Uno de los clásicos. Sí. El Carmelo. convento estaba fundado en 1603 y entonces pues yo allí viví hasta el año 2005 que nos fuimos a Valladolid, pues he sido absolutamente feliz, 18 años ahí y siendo carmelita descalza, con 22 años hice mi profesión solemne hasta la muerte y de ese día también recuerdo, todo el mundo habla del ritual, de cuando te ponen el velo, vamos, sí, efectivamente, pero yo de ese día lo que recuerdo fue llegar a la celda por la noche, después de un día en que todo el mundo te llama, te felicita, de no sé qué, los regalos, la ceremonia, el pito, la flauta, tú la cabeza como un bombo y dices, ya por favor que me dejen en paz, ¿no? El final del día. Y yo recuerdo que llegué a la celda ese día y cerré la puerta y creo que no he vuelto a experimentar nunca en la vida una felicidad tan genuina, tan pura. O sea, cerrar la puerta y decir, es que soy de Dios y eso ya no me lo puede quitar nadie. O sea, ya no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo ya le pertenezco solo a Él y eso no lo puede cambiar nadie, ¿no? Entonces, yo no sé expresar la plenitud, el gozo que sentí aquella noche al cerrar la puerta. ¿Ves? Qué cosa más simple, ¿no? Y, a ver, ese subidón de emoción no lo tengo ahora mismo, pero la certeza igual. O sea, esa certeza ya no me ha abandonado nunca, ¿no? Soy de Dios y eso va a ser así. Mientras viva, no sé que yo quiera ser infiel, porque Él es fiel, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo ya tengo el amor ese que no se acaba nunca, que buscaba, ya lo tengo. Entonces la tranquilidad, el descanso de mi corazón lo tuve en ese momento. O sea, es decir, pues es que es esto lo que yo quería, ¿no? Y madre, ¿cómo era la vida en un Carmelo Descalzo? Así breve, sintético. Pues la vida de un Carmelo Descalzo es una clausura papal estricta, ¿vale? No hay ningún apostolado activo, ningún apostolado exterior, es una vida totalmente hacia adentro. Es una vida en que actúa muchísimo la fe porque el fruto de esa vida no se ve. O sea, creemos por la fe que la vida de una contemplativa gastada y desgastada y entregada en su claustro redunda bien de toda la iglesia, pero es una cuestión de fe porque tú no ves nada ni ves ningún fruto, ¿no? Y bueno, pues es una disciplina muy igual, muy regular. ¿Cuál es el plan así de una carmelita descalza? Pues levantarse a las 6:30. Rezar, lo cuento muy rápido, rezar las 7 horas de la liturgia, tiene 2 horas de oración mental, 2 horas de trabajo y el resto del día, 2 horas de recreación y el resto del día es trabajo manual, siempre en silencio y recogida en soledad, o sea, y ese es, hoy me lo preguntaban también en el vídeo, ese es mi ideal de vida, o sea, yo soy feliz y la Madre Inmaculada lo puede decir, aunque me veis así, que soy súper habladora, soy muy expansiva, pero yo soy feliz sola en mi celda, o sea, yo en soledad en la celda, y además que me encanta hacer cosas manuales, hacer rosarios, bordar, pintar, yo soy de eso ya nada, o sea, porque mi vida ahora, Dios me lleva por otras cosas y entonces me paso la vida preparando una charla, mandando un correo, conduciendo, haciendo cosas que no es, o grabando vídeos, y bueno, pues ahora es lo que Dios me pide y yo se lo doy, pero no era mi plan, ¿eh? Claro, ¿Y cuántos claro. hermanos salieron cuando estabas ahí? Cuando entré ahí éramos 14, pero todas mucho más mayores. Ah, te iba a preguntar eso, chicas como Todas mucho más mayores que yo, pero para mí eso nunca ha sido impedimento, o sea, a ver, es verdad que el salto generacional a veces hace estragos, ¿no? Y eso puede ser un problema, pero la diferencia con las hermanas para mí nunca ha sido impedimento, ni cuando he tenido hermanas muy mayores,
y ahora que tengo casi todas mucho más jóvenes. Tampoco, o sea, no sé, porque Dios nos acompasa a todas de alguna manera, ¿no? Y luego en la sabiduría de Dios, en aquel momento recibí un montón de sabiduría y de experiencia de las mayores cuando yo no la tenía, y ahora que tengo un poco se la puedo dar yo a ellas que no tienen ninguna. Claro. Porque esto es, Dios nos va haciendo así, ¿no? Y bueno, pues la vida de una carmelita descalza es eso, día tras día, para siempre. O sea, tú profesas en un lugar y en un monasterio. Entonces yo cuando cumplí 22 años me comprometí a pasar el resto de mi vida ahí, en ese lugar concreto, y ese era mi propósito. O sea, ¿Cómo se da el cambio del Carmelo, de Carmelita descalza a Carmelita pues samaritana? fue porque por circunstancias llegó al convento una monja que es la Madre Pilar, que venía de otra comunidad, de carmelitas descalzas también, de un convento de Madrid. Y entonces, bueno, por circunstancias ella tuvo que cambiarse de ese convento al nuestro, y entonces ella llegó, ella es más mayor que yo, tiene 17 años más que yo. Cuando ella llegó yo tenía 29 años y ella 40, ¿no? Y bueno, pues yo veía que era una monja con la que yo empatizaba, que me caía bien, nos caíamos bien, pero nunca me la descanso, tampoco hay opción, porque es así, a tener como una relación interpersonal muy marcada con una de las hermanas, no, que tiene que ser todo muy en general, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto que yo percibía en ella un algo que empatizábamos, y ella también, pero tú puedes percibir lo que percibas, pero cada una tiene que vivir su... Y entonces llegó un momento en que nos pusieron a trabajar juntas, a hacer un trabajo juntas, que aquello tampoco es muy normal en Carmelo, pero la priora en ese momento decidió, porque ella sabía pintar una serie de cosas muy bien, que yo aprendiera, que me enseñara, entonces nos puso a trabajar a las dos juntas. Y aunque procurábamos trabajar en silencio, como es lo normal, pues sí que había algunas palabras, sí que había alguna conversación. Y entonces, bueno, pues fue cuando empezamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Y ella me habla, pues eso, nosotros tenemos un apellido religioso, ella se llama Pilar María del Corazón de Jesús, y yo me llamo Olga María del Redentor. Y una vez me preguntó que por qué me había puesto el Redentor, porque casi nadie se llama así. Entonces yo le conté lo que para mí significaba la redención, ¿no? Cómo había crecido con mercedarias, cómo había entendido la redención desde muy pequeñita, me lo habían explicado. Y por eso, pues ya que el Señor me llamaba al Carmelo y no iba a ser mercedaria, pues dije, bueno, pues me llamaré del Redentor. Entonces ella me empezó a explicar por qué ella se apellidaba del Corazón de Jesús. Del Corazón de Jesús hay monjas que se apellidan a Porrillo, pero ella me lo contó. Y entonces como que mutuamente aquí todavía nos hizo conectar más. Y a raíz de aquello ella se animó y me enchufó un libro. Y le he pedido permiso a nuestra madre, porque esto es una priora, para que puedas leer este libro. Era un libro de un jesuita carpuncioso. Y yo decía, pues, porque el padre Mendizábal era de los que se consideraban carpunciosos, ¿no? Y yo decía, no. Padre Mendizábal, jesuita muy conocido. Muy ¿No te santo. suena a ti, Jorge? Muy conocido en España, que es una escuela de espiritualidad bastante seria, un tipo muy bueno, con fama de santidad. Pues le llegó el libro. Y la madre Pilar, que le había conocido durante muchísimos años, se había confesado con él un montón de tiempo y le quería muchísimo, me enchufa un libro que a mí 3 pitos no me importaba el libro. Entonces yo cogí el libro y dije, vale, y lo puse en un cajón sin ninguna intención de leerlo, con la esperanza de que ella se lo olvidara, pero no, me infravaloré, la conocía bien a la madre Pilar. ¡Buah, que se insiste cuando quiera! Muy bien. Y entonces, yo no soy tan insistente, pero ella y él, cada uno tiene su carisma también, ¿verdad? Y entonces ella me dice, bueno, ¿ya has leído y tal? Digo, no he leído, no he tenido tiempo. Mentira, no tenía ni intención ni nada. Dice, bueno, ya. Pero tú que te lees todo, porque yo soy una devoradora de libros, a mí me encanta leer. Pues si es que eso te lo vas a leer, ¿verdad? Es un librito de nada, 50 páginas, 55, puede tener. En un rato te lo lees, pero yo no tenía ganas. Pero como ella insistía, me acuerdo que llegó la semana de Pascua, era la semana de Pascua, y dije, qué pereza, ¿para qué no me lo vuelvo a preguntar esta tarde? Me lo leo y que me deje en paz. Se lo devuelvo, le digo que sí, que yo lo he leído, que bueno, que vale, que bien, y ya, que me deje en paz, me la quito de encima, ¿no? Pues Dios me salía al encuentro de ese libro. O sea, cuando yo leí ese libro ya tenía 31 años, llevaba 13 años de vida religiosa. Quiero decir que tenía una vida ya bastante ordenadita, ¿no? Y una vida cristiana y comprometida bastante seria. Entonces, yo después lo pensé, digo, ¿pero qué pasó? Bueno, pues pasó que Dios quería y la hora de Dios era esa y ya está. Yo cuando leí ese libro, de verdad que descubrí el Mediterráneo, una cosa así. Vamos a ver, que Jesucristo está vivo y tiene corazón.
Y ahora lo pienso y digo, pero yo era idiota, digo, a ver, si tenía 31 años, o sea, eso como que he sabido. No, pero el modo en que yo lo comprendí, por eso digo que fue una gracia de Dios, una gracia que me transformó para siempre, porque no lo comprendí con mi cabeza, o sea, fue como comprenderlo vivencialmente con todo mi ser. O sea, de repente entender y sentir y experimentar que Él tiene corazón y que mi vida y lo que yo hago a Él le afecta, no le deja indiferente. Entonces eso como que de alguna manera me estremeció, o sea, como que yo puedo alegrar a Dios, que yo le puedo hacer llorar, que yo le puedo, o sea, que lo que yo hago a Él no le deja indiferente, o sea, que está tan pendiente de mí, está tan enamorado de mí, que todo lo mío le afecta. Pues para mí eso fue en aquel momento, me cambió todo. O sea, lo que yo hacía lo de todos los días, lo que llevaba 13 años haciendo, pero el modo de hacerlo, y hasta el día de hoy, ya no ha vuelto a ser igual. O sea, mi relación con Jesús, mi oración, mi vida de comunidad, el sentido que le daba a todo lo que hacía, cambió por completo. O sea, yo sé que estar aquí esta noche a Él le afecta, para bien o para mal, según mi actitud, según cómo trate, según lo que viva, según lo que haga. Que nada es por casualidad, o sea, que Él lo planea, que a Él le ilusiona, que Él está pendiente de mí en este momento, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, si trato bien a una persona, si la trato mal, o sea, eso a Él le afecta. Entonces, a mí eso, os lo estoy contando como puedo porque es muy difícil decirlo, pero eso, vivido desde dentro y tocada por Dios, comprendiéndolo con todo mi ser, no con mi cabeza, sino con todo lo que yo soy, me cambió la vida por completo. Sobre todo me cambió la oración, o sea, mi modo de orar y de relacionarme con Jesús. La comunión, pues todavía comulgando, pero es que a partir de ese momento la comunión es otra cosa, la oración eucarística es otra cosa, todo me cambió, ¿no? Entonces, después he querido volver a leer ese libro y yo se lo recomiendo siempre a todo el mundo, ¿eh? Porque como a mí me hizo tantísimo bien, lo he leído 1500 veces, digo, pero aquello que yo leí, que lo leo, y digo, sí, es verdad, o sea, es cierto, pero esa fuerza, eso que experimenté en aquel momento, ya no lo he vuelto a encontrar, pues porque no es, porque fue en ese momento cuando Dios se sirvió de ese libro para ello, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí, como una sed enorme, un deseo inmenso de conocer más el corazón de Jesús, ¿no? O sea, cómo es Jesús por dentro, conocer la intimidad del hombre Dios, ¿no? O sea, Dios hecho hombre y al hacerse hombre ha adoptado, que decimos también con mucha tranquilidad, creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo decimos, como decimos tantas cosas. Pero lo que significa de verdad que sea verdadero hombre, o sea, verdadero hombre significa que tiene una psicología humana, una sensibilidad humana, que tuvo que aprender a amar, siendo Dios amor, tuvo que aprender a amar como ama un ser humano. O sea, porque el Señor, hasta que no se encarnó, Dios, hasta que no se encarnó, no tuvo un corazón humano, no tuvo una sensibilidad humana para sentir lo que nosotros sentimos. O sea, Dios no había llorado hasta que se hizo hombre, Dios no. Entonces tuvo que aprender a amar con un corazón humano. O sea, el que es amor por naturaleza, tiene que aprender cómo se ama cuando uno es hombre, ¿no? Y tuvo que aprender pues a sobrellevar el dolor pues del desamor, cuando alguien no corresponde al cariño que le das, o a la ilusión que has puesto en hacer una cosa y de repente tú has puesto un montón de ilusión y el otro pasa por tu lado y ni se entera, que esas cosas nos pasan, ¿no? Y te quedas, ¿sabes?, como muy planchado y dices, jo, pues qué decepción, pues todo eso Jesús lo ha vivido. Entonces decimos, sí, es verdad el hombre, pero no calibramos de verdad lo que decimos cuando lo decimos, ¿no? O sea, aprender todo. O sea, él vino, como venimos todos a este mundo, con todo por aprender. O sea, no, lo mismo que tuvo que aprender a andar, a hablar, tuvo que aprender a amar, a organizar sus sentimientos, a comprenderlos. Experimentó pues las alegrías de la amistad y las tristezas de la decepción, pues como cualquier hombre. O sea, fue igual a nosotros en todo menos en el pecado, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a entender esto de verdad, es que la vida entera te cambia, y lo que yo sentí era una sed que no se me ha quitado, eso sí que os lo puedo decir, intensa, de conocer la intimidad de Dios, o sea, de conocer cómo es Jesús por dentro, ¿no?
Y bueno, pues esa es mi pasión por el corazón de Jesús y contarle a todo el mundo que Dios nos ama, pero no en abstracto, o sea, porque claro, la Santísima Trinidad es Dios y bueno, pues qué estupendo y yo me lo creo todo, pero como que me pilla lejos. O sea, yo de la Santísima Trinidad pues como que no me enamoro, la adoro y creo firmemente que es Dios, pero así como tener una relación interpersonal, pues no. Entonces Dios se ha hecho hombre precisamente por eso, porque Él es tan grande que Santa Teresa lo dice, como nos ama, hácese a nuestra medida. Y la encarnación es nuestra medida, porque se ha puesto totalmente a nuestro nivel, ¿no? Entonces, pues el poder vivir así con Jesús, o sea, todo mi deseo de niña de un amor que no se acabara, cuando he conocido ese amor de verdad y la intimidad del Dios hombre de verdad, pues yo muchas veces he llorado de gratitud, digo, Señor, porque es que me has dado mucho más y me sigues dando mucho más de lo que yo hubiera podido imaginar, ¿no? Y entonces ahí te nace la sed y el deseo de dar eso que has recibido. O sea, yo no sabía esto. Yo llevaba 13 años consagrada a Dios, tenía 31 años de edad y no sabía esto hasta que el Señor tocó el corazón y me lo mostró. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor lo mismo que lo hizo conmigo lo puedo hacer con todo el mundo. Pero yo me siento llamada, impulsada, enviada a comunicarlo, ¿no? O sea, entonces, la necesidad de consagrar mi vida pues, al corazón de Jesús y a gritar al mundo ese amor que Dios nos pide, ¿no? O sea, por eso uno de nuestros lemas es Samaritana, grita al mundo que Dios nos ama con un corazón de hombre, ¿no? Pero claro, todo esto en el contexto de un convento de clausura era como... ¿Cómo hacemos esto? Y yo decía, ya empezamos, ya estamos. Yo que llevaba unos años tranquila, ya estamos en otro marrón que no tiene salida, ¿no? Porque encima yo entonces no era nada, yo era una monja del montón del convento, no era ni superior ni nada. Y entonces le pedí permiso a la priora, que ahora que lo pienso fue intrépida, para escribir a un jesuita. Y me lo dio. Es que las cosas eran raras también. Te lo podría haber negado. Te lo podría haber negado el permiso. Claro, sí, sí. Claro. Sí. Entonces me dijo que sí, que escribiera. Y yo escribí al padre Mendizábal, le conté lo que había supuesto para mí su libro, mi experiencia, tal, y que sentía que el Señor pues me pedía algo, pero no sabía bien, ¿no? Y a ver, él era un hombre muy de Dios, muy santo, con muchísima experiencia de vida espiritual, de vida religiosa y un criterio de discernimiento claro. Y, atención, yo le escribí que entonces estaba en Toledo, y ahora he ido, porque yo ahora vivo en Toledo a temporadas, he ido a la casa donde yo mandé la carta, y he estado en la habitación donde él vivió, y me han removido muchas cosas, digo, ¿qué me iba a decir a mí cuando yo te mandé aquella carta que iba a estar aquí, no? Y entonces, bueno, pues él no contestaba, y yo decía, ¿qué habrá pensado? Digo, directamente habrá pensado, pues estoy mal de la bola, pues no pensé yo para pensar, entonces, y de repente un día apareció en el convento, porque este era así, intrépido también, ¿eh? O sea, sin dar ninguna explicación, llamaron al torno y dice, además se presentó de esta manera, soy un sacerdote, me dijo que era jesuita, porque como era muy listo, se ve que un jesuita no suele ser bien recibido en un carmelo. Listo como el hambre, listo como el hambre. Y entonces se presentó diciendo, y me gustaría hablar un rato, por favor, con la hermana o la abuela. Y entonces me dicen, ¿tienes ahí una visita a un sacerdote? Y yo, ¿quién es? No ha dicho. Pues cuando llegué al auditorio me lo encontré. Se fue mi como, hola. Y puedo decir que aquel día, con la reja y todo el Carmelo, o sea, fue como que me hizo un escáner. O sea, buenos días, hermana, la primera que me di. Y yo, y yo era como, hola. Y la verdad que me confirmó en la verdad. Me dijo, eso es de Dios, por lo que yo le fui contando y las cosas que me preguntó, dice, es de Dios y Él abrirá el camino. Mientras tanto, fidelidad a la vida y fidelidad a la obediencia, pues, y seguir, porque si Él quiere este partido. Te fue a ver al Carmelo y te yo la primera vez que le veía, porque había oído hablar de él, había oído charlas, había leído cosas, tal, pero yo no le conocía personalmente. La primera vez que le vi en el convento de Arreja, ¿no? En el convento de Carmelitas, entonces llevo a la reja y buenos días, padre, muchas gracias por haber venido, tal. Y buenos días, hermana, siéntese. Él era muy pausado, era de pocas palabras, pero era como
contundente cuando hablaba. O sea, no decía nunca nada más. Sí, Iba sí, y siéntese, entonces yo me senté y fue, pues lo que os digo, o sea, la sensación de que me estaba escaneando era... Padre, algo más quiere que me dé la vuelta. Porque era una sensación muy rara. Y me acuerdo pues eso que estuvimos hablando porque yo le había escrito una carta contándole. Entonces me dijo que había recibido la carta, que la había leído varias veces. Me preguntó una serie de dudas que le quedaban de lo que yo había escrito y me dijo, bueno, pues yo creo que hasta donde se puede ver, pues esto puede ser de Dios. Y entonces ahora lo que hay que hacer es lo siguiente, hermana. Porque claro, viable no se veía. O sea, había algo que yo expresaba que, como que sentía que el Señor quería, pero no tenía pinta aquello de, ¿no? Estábamos en un convento de clausura, vamos a situarnos, además una clausura estricta, muy cerrada, muy tradicional, porque el convento lo era, hay otros carmelos a lo mejor más abiertos, pero no era el caso. Y yo era una monja soldado raso, vaya, entonces tampoco... Entonces él me dijo, bueno, pues puede ser de Dios, parece que es de Dios, por lo que hasta donde se llega, pero bueno, que se pueda realizar, cuándo, cómo, de qué manera, pues vamos a dejarlo en manos de Dios, vivir con fidelidad lo que toca ahora, con la mayor fidelidad posible, con la mayor entrega posible, y si es voluntad de Dios, Dios abrirá camino. Y se fue, porque tampoco podía hacer mucho más, claro. O sea, bueno, me dio una gran paz, ¿no? Y bueno, me dijo en realidad lo que habría que decir a cualquier persona, vive tu vocación con fidelidad y el resto pues ya, o sea, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Y así fue. Contra todo pronóstico, se fue todo recolocando, se fue todo alineando. Y empecé a ser priora a los 33 años, que tampoco era probable. Porque... 2 años después. Sí, sí. Que Yo yo no tenía la edad canónica para ser priora. Ahí mismo, ahí mismo. Sí, pero por circunstancias, bueno, fui elegida priora, hubo elecciones, fui elegida priora. Bueno, se postuló a Roma, se pidió la dispensa por edad, llegó la dispensa por edad y fui priora. Y entonces fue cuando ya la madre Pilar fue elegida vicaria, la Pelma del libro, ¿vale? Ya desde entonces ahí seguimos. La que te regala el libro. Sí, y entonces, pues eso también es una unión muy grande porque un superior debe de estar muy unido a su vicario y juntos llevan hacia adelante pues la comunidad, ¿no? Las personas que se les han encomendado. Y ahí podían hablar. Sí, debíamos hablar. Ahí ya debíamos hablar de lo que había que hacer y cómo caminar. Entonces ella me dijo, ¿por qué no llamas al padre Mendizábal y le dices que ya eres priora? Le dije, pues por una razón muy simple, porque me da vergüenza y yo no voy a llamar para decirle eso. Llámale tú. Y entonces ella le llamó y se lo dijo, ¿no? Pues ella me dio las lecciones, que yo era priora, que ella era vicaria, o sea, su priora. Y dijo, bueno, pues ahora es cuando podéis empezar a dar pasos. Y el primer paso era que lo que nosotros entendíamos que Dios nos pedía no era muy compatible con lo que tiene que ser un convento de carmelitas descalzas. Porque las carmelitas descalzas no gritan. Nosotros nos sentíamos llamados a gritar al mundo y las carmelitas descalzas no gritan a nadie. Ni entre ellas, ni mucho menos al mundo. O sea, el apostolado propio de una carmelita descalza es puramente ad intra. O sea, es por la comunión de los santos, tú sabes que la oración, la penitencia, la entrega que estás haciendo redundan bien de la iglesia, pero tú no ves nada. Es así, ¿no? Y yo así lo había vivido unos años, sí, pero lo que entendíamos que el Señor nos pedía era justo lo contrario. O sea, sí, una vida entrega, pero al mismo tiempo ser altavoces y contar al mundo lo que se nos había dado, ¿no? Lo que habíamos descubierto. Pues, ¿cómo lo hacemos? Y a eso dices, bueno, eso en el contexto de un grupo de mujeres que está muy feliz viviendo como vive. Y de repente le pone una superior que dice, vamos a hacer otra cosa. O sea, que la cosa tenía su aquel, ¿no? Pero Dios fue moviendo corazones y hizo un milagro moral, estoy convencida. Porque convencer a las viejecitas de hacer algo que llevan 70 años haciendo de otra manera no es nada fácil. No. Ninguna viejecita en ese sentido es fácil. Y moverla de su casa es más difícil todavía. Entonces, bueno, pues nosotros teníamos claro que teníamos que ir hacia Valladolid, ciudad de la gran promesa, salir de Egipto, de nuestro Egipto, romper con todo eso y empezar, ¿no? Parece una tontería, pero romper con el lugar
y la zona física en la que estás viviendo te ayuda a empezar algo nuevo, porque intentar empezar algo nuevo donde tú estás instalado es muy complicado. Entonces entendíamos que Dios nos llamaba hacia Valladolid. No había que moverse de diócesis, Pero hubo un encuentro como varias hermanas que tuvieron una eso sí. experiencia, ¿no? Sí, bueno, es que luego llegamos, es que me salta un trozo, pero no es un trozo. Bueno, en un momento dado sí hubo una gracia fundacional, una gracia carismática, ¿no? O sea, no fue una cosa así, en fin, no vino el querubín con el dardo, ni hubo ángeles, ni coros celestiales, ni nada. Fue una cosa muy simple. Esta era víspera del Corpus Christi, 16 de junio del año 2001, que nosotros lo consideramos la fecha de nuestra gracia fundacional, del principio, ahí empezó todo. Y entonces, todo lo que tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús está siempre muy vinculado a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía late el corazón de Cristo vivo, ¿no? Ahí está de verdad el vivo resucitado, su corazón palpita en la Eucaristía. Entonces, pues era víspera del Corpus Christi y nosotros, por ser ya habían rezado primeras vísperas del Corpus, teníamos exposición esta tarde y luego al día siguiente el día del Corpus. Entonces, los Carmelos, no sé si sabéis que bueno, el Santísimo estaba expuesto en el altar mayor, en el presbiterio de la iglesia, fuera de la clausura, porque los Carmelos el Santísimo nunca está dentro de la clausura, siempre está fuera de la iglesia. Entonces, otra cosa que costaba y la hemos quitado, ¿no? El Santísimo está muy cerquita de nosotros, pero bueno, en las Carmelitas están así. Entonces, el Santísimo estaba abajo, yo me fui a la reja de arriba del todo, el coro alto, otras estaban en la reja del lateral, la del coro bajo, y luego había una tribuna. La Madre Pilar estaba en la tribuna, pues se fue a la tribuna. Yo me fui al coro alto y había otras hermanas estaban distribuidas, pero en el coro alto estaba yo sola, porque entre que había que subir un montón de escaleras y hacía calor, subí yo sola. Luego la Madre Pilar se quedó en el intermedio y abajo era donde estaba la mayoría, y abajo estaba otra hermana que era la hermana María Lourdes, ¿no? Y estábamos pues adorando al Señor después. Y yo me acuerdo que allí, pues lo que yo sentía claramente, o sea, repito, no fueron palabras oídas, pero la seguridad, la certeza que Dios te pone cuando quieres algo o sea, quiero, ¿no? La gran promesa, reinaré en España y con mayor veneración que en otras partes. Y esa gran promesa, cuando el corazón de Jesús, una revelación privada, se lo dijo al beato Francisco de Hoyos en Valladolid, España entonces era lo que hoy es España y lo que México, Centroamérica y Sudamérica eran entonces España y Filipinas. Entonces todo eso era España, ¿no? Era como la promesa de que Cristo iba a reinar en todo eso, y realmente son países de mayoría católica, incluidas Filipinas, ¿no? O sea, luego tenemos el desmadre que tenemos en cada sitio ahora, pero en aquel momento, claro, sí, pero en aquel momento, o sea, era, entonces, bueno, pues esa gran promesa y la necesidad de, pues eso, de ir al mundo entero, ¿no? De lanzarnos a gritar eso. Y bueno, y luego el sentir dentro del corazón que el Señor me decía, pues es que yo tengo sed de que todas las almas conozcan mi corazón, ¿no? O sea, dedicaros a eso. Vete a anunciar al mundo cómo es mi corazón. Cuenta lo que tú has visto, lo que tú has comprendido, lo que tú has experimentado. Y así fue. Y yo, claro, yo me quedé pues muy sobrecogida entre aquello, con la seguridad de que aquello era de Dios, pero yo dije, bueno, esto... Y sin yo saber nada, al mismo tiempo, esa misma tarde, en la oración del Santísimo, la Madre Pilar recibió la misma gracia, la misma inspiración, la misma fuerza. Y una tercera hermana que está, como siempre, va con retraso, porque cada uno somos como somos, y yo sé cada uno de cada una. La hermana María Lourdes es pequeñita, habla poco, pero cuando habla es muy... Entonces, pero siempre habla, cuando ya nosotros hemos ido ya una vuelta y dice, ahora vamos, es que cada uno es de una manera, entonces ella es como... la hermana María Lourdes además fue mi connovicia, o sea, llevo toda la vida con ella, y yo dije, mira, yo soy alta y ella es baja, y entonces era delgadita y era gordita. Yo súper habladora y ella súper callada, y yo decía, pero ¿por qué Dios me ha tenido que mandar una persona tan distinta? Luego pasa también que con el tiempo nos hemos ido igualando. Yo hablo menos y ella habla un poco más, yo engorda un poco más y ella adelgaza un poco. Nos hemos ido... sí, pero al principio no, entonces ella es así, y un día que estábamos hablando esto, la Madre Pilar y yo, la hermana María Lourdes, que habla una palabra cada 5 meses, yo la veo que se está poniendo roja, calma,
roja, y ya le digo, Lourditas, la llamamos Lourditas porque muy pequeñita, muy de bolsillo, es muy chiquitita. Digo, Lourditas, ¿te pasa algo? ¿Te encuentras mal? Y dice, no. Y dije, que yo también. Digo, que tú también, ¿qué? Porque estás así. Y yo también, y el resto te lo imaginas. Que tú también, ¿qué? Dice que no, que yo esa tarde también, cuando estaba en el coro abajo, sentí una cosa así. Digo, Javier, ¿por qué no lo dices? Que, porque no sabía quién había que decirlo. Ella es así, sería tan pancha, ¿no? Entonces, bueno, pues Lourditas ahora está en Segovia. Ahí está la casa de Segovia, ¿no? Y bueno, pues eso fue tomando forma. Y bueno, nuestra primera salida, que no fue fácil, yo creo que fue una bendición de Dios, pues salir del lugar donde la comunidad había estado 400 años a Valladolid, ¿vale? Y empezar de cero en Valladolid con 1000 dificultades que no voy a poner a contar, porque claro, cuando tú empiezas a hacer algo distinto, y encima yo tenía 33 años, bueno, cuando ya salimos de Valladolid ya tenía 35, pero vamos, era una prima muy joven, pues te empiezan a mirar con recelo. O sea, estas novedades, esta que se ha creído, hay que ser osada para mover a una comunidad después de 400 años. Que, a ver, que yo lo entiendo, que a lo mejor yo hubiera pensado lo mismo, ¿no? Pero nos fuimos, se lo dijimos al entonces arzobispo de Valladolid, que también de la marinera, dijo, a mí me da igual lo que hagáis con tal de que no os vayáis de la diócesis. Y cuando se lo conté al padre Mendizábal me dice, pero no te he dicho que no. Digo, no, padre, me ha dicho que le traiga al padre lo que hagamos. Dice, pues entonces eso significa que sí. Y dije, vale, primero don Braulio, que después ha sido arzobispo de Toledo, va a ser el arzobispo emérito de Toledo. Y el camino a Madrid, antes de los conventos y lugares, ¿cuál ha sido el carisma de las carmelitas samaritanas? ¿Qué se desarrolla? ¿Qué carisma, el estilo de vida, etcétera? Pues, a ver, esto fue un cambio progresivo, o sea, porque de una clausura total y absoluta a la vida que llevamos ahora, eso es un proceso, ¿no? Porque a mí misma me costó desprenderme de muchas cosas, no por apego a ellas, sino porque por la fuerza de la costumbre, Claro, cambiar el cambio. ciertos hábitos, pues no es sencillo. Entonces, si para mí no era sencillo, pues para las hermanas más mayores era más difícil todavía, ¿no? Claro. Luego pasó una cosa que en España, sí te lo va a entender muy bien, pero fue un pequeño milagro. Cuando salimos de Medina de Río Seco éramos 9 religiosos, entonces todo el mundo me decía que, y la mayoría muy mayores, que a dónde íbamos, 9, o sea, que dejar a las mayores en paz, bueno, un lío. 9. Cuando fuimos a Roma la primera vez en el año 2012, o sea, en el 2005 nos fuimos de Medina de Río Seco a Valladolid. En el año 2012, 7 años después, fuimos a Roma la primera vez ya con un proyecto de constituciones, ya todo mucho más perfilado, ya con muchas cosas cambiadas, ya éramos 28. No es que signifique nada, pero bueno, el hecho de haber vocaciones, el hecho de haber eso, de hecho eso por un lado causaba admiración y extrañeza, pero por otro lado significaba que todavía nos miraban más, que estaban haciendo estas para captar gente, ¿no? O sea, pero que yo entiendo que es normal, o sea, que es parte de... Entonces, bueno, fuimos a Roma la primera vez, explicamos lo que queríamos vivir, porque a ver, hay una cosa muy característica de las carmelitas descalzas y totalmente incompatible con lo que queríamos vivir, que es la clausura papal. O sea, es que es imposible, si tú vives en una clausura papal, dar un testimonio al exterior, moverte, hacer un montón de cosas. Entonces, pues eso por ejemplo, ¿no? Y a eso hay que añadir que nosotras, el tema de la adoración de los jueves por la noche es algo que desde el principio lo hemos visto claro, o sea, porque parte de nuestra vocación es ese acompañar a Jesús, ese consolar a Jesús. Otra de las cosas que pone nuestra congregación, otro de los lemas es consagradas para consolar, el ministerio de la consolación, consolar a Jesús en el Santísimo Sacramento en cuanto a la reparación, el desagravio y demás, pero también consolarle a Él en todo el que se te acerca pidiendo consuelo. O sea, Jesús está en cada persona que se te acerca, ¿no? Entonces, ¿Y en qué consiste lo de los jueves? Que es la única condición que le habéis puesto a Monseñor para venir. pues, solo si lo dijimos. ¿Y qué ha aceptado? Dijimos, eso no es negociable. Además, luego le podemos negociar con señor, pero esto no lo entendió muy bien. Pues es muy sencillo, o sea, el jueves por la noche, o sea, cualquier adoración eucarística es válida, por supuesto. Nosotros tenemos la adoración eucarística en otros momentos de la tarde hemos tenido, o sea, en ese sentido estamos abiertas siempre a la adoración eucarística porque es algo muy vinculado a nuestra espiritualidad.
Pero el jueves por la noche tiene un matiz propio, ¿no? Un matiz de reparación. O sea, el jueves por la noche rememoramos, actualizamos, hacemos presente la agonía de Jesús en Getsemaní, ¿no? En esa agonía Jesús pide, en concreto, a 3 discípulos, a sus íntimos. De los 12 había 3 con los que tenía una mayor intimidad, que eran Pedro, Santiago y Juan. Entonces les pide después de la cena, pues después de la cena pascual, que vayan con él a orar. Y van a un huerto que se llama Getsemaní. Que Jesús fuera a orar por la noche después de cena, a ellos no les extraña, no debía ser la primera vez que les llevaba. Porque como eran los 3 enchufaditos que iban a muchas cosas, pues dirían, pues esto saben, nos vamos con el maestro, que esto nos da un cierto caché con respecto a los otros partidos, ¿no? Ellos eran así. ¿Quién va a ser el primero? Pues esto también, nosotros somos los 3 que nos enteramos de cosas que vosotros no. Somos humanos, ¿no? Ellos también. Bueno, pues esa noche fueron con el maestro, como iban muchas veces. Sabemos que Jesús tenía por costumbre orar muchas noches, ¿no? Hay otros momentos del Evangelio que nos lo dice. Él dedicaba noches a la oración. El día se dedicaba a atender a la gente, a la apostolada, a la predicación. Por la noche buscaba esa intimidad con el Padre. Entonces, bueno, pues después de la cena pascual, una cena que había sido un poco rara porque les había lavado los pies y no sé qué cosas había dicho, que no se habían enterado de nada. El otro salió zumbando por la puerta, pero no se habían enterado de nada. Aquella noche que había sido un poco, bueno, pero el maestro va a orar, pues como hacía con frecuencia, y probablemente había ido más veces a Getsemaní porque Judas sabía perfectamente dónde estaba, o sea que no era nuevo. Pero aquella noche ellos vieron algo diferente. Ellos vieron que Jesús, que era un hombre absolutamente sereno, pacífico, lleno de dignidad, majestad, un hombre totalmente dueño de sí, que aquella noche le ven turbado. Ellos notan algo porque nos lo cuentan, o sea, algo les llamó la atención en lo que veían en Jesús aquella noche que no era lo habitual, ¿no? Le ven turbado y lo van diciendo, le ven angustiado, ven que cae varias veces, que siente tedio, o sea, ellos nos lo describen, que les va a llamar, estáis ahí, velad y orad para no caer en tentación, que se vuelve a alejar de ellos, que vuelve a caer, que ora, y oyen decir, Dios mío, si es Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Todo lo que nos describen en el Evangelio, ellos lo han escuchado y les llama la atención, le ven la angustia, le ven sudar sangre, ven una serie de cosas que no eran normales. O sea, esa oración nocturna de Jesús no era como otras veces, ¿no? No obstante, ellos se duermen, bueno, lo que todos sabemos. Y ellos nos lo describen y sabemos que Jesús en ese momento de máxima angustia, de máxima lucha, porque la voluntad humana de Jesús tuvo que hacerse fuerza en cuanto a voluntad humana para obedecer a lo que Dios le estaba pidiendo, porque le costaba, pues en esos momentos de sufrimiento grande, de agonía, de cargar sobre sí el pecado del mundo, de hacerse el mismo pecado, de verse aplastado por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, todo eso cayó sobre él. Fue hecho, de verdad se sintió pecado. O sea, la agonía en el huerto es un misterio estremecedor, porque Jesús es las antípodas, lo más contrario al pecado, y de pronto todo el pecado cae sobre él, se interpone entre el Padre y él. O sea, el Padre le ve cubierto de pecado, ¿no? En la repugnancia natural de Jesús a todo eso, pues le produce pues toda esa turbación, esa angustia, el sudor de sangre, y él pide que nos asociemos a ese sufrimiento, a ese cargar con el pecado del mundo, que le acompañemos, que le consolemos, que estemos con él. Y eso es Getsemaní, ¿no? Y nosotros esa llamada la hemos recibido. O sea, si hay un momento en que el corazón de Cristo siente que se rompe, es ahí. O sea, es verdad que toda esa agonía de la noche llega a su culmen al día siguiente en el Calvario, pero donde de verdad tiene lugar la redención es cuando ese acto de obediencia de Jesús dice, vamos. O sea, de hecho se levanta y dice, vamos, porque ya viene el que me entrega, ¿no? Él no espera que lleguen, él se levanta y dice, vamos. Y ahí es cuando de verdad la voluntad del Hijo de Dios, la voluntad humana del Hijo de Dios, obedece y nos redime, ¿no? O sea, el momento más, probablemente, si hubiera que definir cuál es el momento más trascendental de la historia, es Getsemaní. O sea, el momento en que de verdad hemos sido redimidos. Entonces nuestra llamada es, el jueves por la noche es eso. Por eso no es negociable. O sea, es algo que es parte de nuestra vocación, es algo que
desde que una postulante ingresa en el convento, o sea, sorbe el jueves por la noche, o sea, o sea, le ponemos Getsemaní en vela, o sea, es algo, claro, es que es algo súper importante porque es, nuestra vocación es el corazón de Cristo, sí, pero el corazón de Cristo en el momento de gloria, sí, claro, qué bonito acompañarle en la transfiguración, qué bonito acompañarle en el Tabor, pero el momento en que de verdad nos ha llamado a estar con Él y tiene sed de nosotras, ¿no? Sed de nuestro consuelo, de nuestra compañía, de nuestra reparación, pues es Getsemaní. Entonces esa es la razón de ser, y por eso mañana le dije a HT el otro día, ¿dónde vamos a hacer la oración el jueves? Luego el resto me lo cuenta, si vamos a Montevideo o a China, pero ¿dónde vamos a tener la oración el jueves? Y dije, bueno, donde quieras. Y bueno, me da lo mismo en el santuario, que en la parroquia, que en el coche, pero hay que hacer en algún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos que íbamos a ir al santuario y luego otro día. No, dije 1 o 2 horas si quieres, no pasa nada, las que quieras. Entonces, bueno, y luego nosotros siempre lo vivimos de puertas abiertas en el sentido de que contarlo como lo estamos contando e invitaros pues a vivir eso, pero donde haya una comunidad de hermanas, pues siempre podréis asociaros a la comunidad de hermanas, pero donde estéis, cualquiera, el jueves por la noche puede acompañar al Señor. Si hay exposición solemne en algún sitio, fenomenal, y si no, aunque sea en la soledad de vuestro cuarto, de vuestro dormitorio, decir, bueno, pues me uno ahora mismo en un rato de oración acompañando a Jesús en Getsemaní. Hombre, lo ideal es intentar en un sitio donde haya Eucaristía reservada, al menos reservada, ¿no? Pero por lo menos esa vivencia, porque la Madre Pilar, que cuenta esto muchísimo mejor que yo, porque la Madre Pilar para lo de Getsemaní es su punto, ¿vale? Su punto es Getsemaní y el Calvario, ¿no? Es la cruz, o sea, la que ella tiene un amor apasionado a la cruz de Cristo, ¿no? La Madre Pilar siempre dice que es una llamada para pocos, o sea, que Getsemaní es, pues, la llamada a sus íntimos, al grupo pequeño, ¿no? Entonces dicen, nunca vamos a pretender ser pues 7.000 carmelitas samaritanas, ¿no? Pues como hay otros institutos religiosos. Bueno, ahora mismo somos 35, muy bien. Las que el Señor quiera, ¿no? Yo solamente le pido al Señor que envíe muchas hermanas para poder atender a todo lo que se nos pide, porque claro, dividirnos en cachitos todavía no, o bilocarnos, que Él escoja, o manda más monjas o nos biloca, o ya no llegamos a más. Yo le digo, chao, Señor, tú piensa cálculos porque esto no va, ¿no? ¿Y por qué entonces os llamáis Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús en el carisma? Vale, pues a ver, cuando tuvimos que escoger un nombre para un instituto era como, a ver, nosotros nos sentimos carmelitas, siempre, de hecho seguimos llevando un hábito carmelitano, ¿no? Nos sentimos muy hijas de Santa Teresa, porque Santa Teresa era una mujer apasionadamente enamorada de Jesucristo, era loca por Jesucristo, ¿no? Ella no habla del corazón de Jesús porque todavía no habían tenido lugar las revelaciones de Paralimonial, pero habla de la humanidad de Cristo, que al final es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues Santa Teresa es Cristo nuestro bien, o sea, ella estaba enamorada de Cristo, es una espiritualidad totalmente cristocéntrica, Jesús y Cristo. Entonces eso nosotros lo tenemos súper claro. Yo decía, yo me hice monja por ser como Santa Teresa, porque a mí yo dije, o soy como ella o no quiero ser monja de cualquier manera, y yo no puedo renunciar a eso, es algo que además el Señor no nos ha pedido que rompamos con nuestras raíces anteriores, sino nos pidió un Carmelo nuevo según el corazón de Cristo, ¿no? Volcado en el corazón de Jesucristo. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y entonces, lo que se nos ponía delante era la llamada de Jesús, que también la tenemos muy clara, al tengo sed, ¿no? Mujer, dame de beber, mujer, dame de beber. Ese diálogo que Jesús tiene con la samaritana en Sicar, ¿no? Es el diálogo más largo que Jesús mantiene con una mujer. Y uno de los más largos que mantiene con nadie, que tengamos constancia en el Evangelio, ¿no? Entonces, el diálogo de Juan 4 es un capítulo bellísimo, es que está cargado de cosas, no tiene desperdicio. Y llega un momento en que le dice, en adelante, los que adorarán al Padre, nosotros hemos vivido en el Carmelo una escisión, y es que, bueno, por una serie de circunstancias, el Carmelo se partió en dos, por un tema legislativo, las constituciones de una, las constituciones del otro, y yo he pasado mi noviciado que acabé hasta aquí oyendo decir, si eran mejor las del 90, si eran peor las del 91, si esto, si lo otro. Entonces era, ¿tú de qué equipo eres? O sea, pero es así, o sea,
Es la gran pena muchas veces en la iglesia, ¿no? De que en vez de unirnos y tratar de ser uno, como Jesús quiere, Padre, que sean completamente uno para que el mundo crea, pues somos justo lo contrario para que el mundo no crea. O sea, lo hacemos de perlas, lo de dividirnos, subdividirnos, ir unos contra otros, en vez de empujar todos en la misma dirección, porque los carismas no nos ha suscitado el Espíritu Santo para que cada uno tenga su grupito, sino para que unos a otros nos complementemos y empujemos todos en la misma dirección. Pero a veces pues, no lo entendemos, yo qué sé qué pasa, y lo hacemos mal, ¿no? Y hay un momento en que nosotras, estas son de las auténticas, no, estas son mejores que las otras, pero es que esto yo lo he vivido y tú también. Entonces llega un momento en que acabas harta de oír eso, porque dices, a ver, yo no he venido al Carmelo para competir. Entonces llegó un momento en que dijimos, mira, pues ni del 90, ni del 91, ni del 2025, en adelante, las verdaderas carmelitas adorarán al Padre en espíritu y verdad. O sea, ¿dónde? La gran pregunta de la samaritana, ¿dónde mejor? ¿En el templo de Jerusalén o en el monte Garizim? ¿Tú qué opinas? Y Jesús dice, pues ni aquí ni ahí. En espíritu y verdad. O sea, dentro del corazón, desde tu templo interior, verdaderamente orientado al Padre y a la voluntad del Padre, es donde tú le vas a adorar. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Entonces nosotras hemos sentido esa llamada de ser de verdad, pues mujeres entregadas a Jesucristo en espíritu y verdad, o sea, con mucha sencillez, porque nuestra vida es muy sencilla, ya nos iréis conociendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues entendiendo que Jesús nos pide y que tiene sed de esos adoradores en espíritu y verdad, tiene sed de esas almas reparadoras en espíritu y verdad, tiene sed de que tengamos sed de Él, de que vayamos por un lado saciando la sed de muchos, pero suscitando la sed de muchos otros, ¿no? Para quien le busque. Entonces, bueno, pues por ahí vino, nosotros nos sentimos como la mujer samaritana, pues a vivir en ese diálogo con Jesús y a lo que Jesús nos cuenta, nos va contando en nuestra vida de oración, en intimidad con Él, pues salir corriendo y contárselo a los del pueblo, que es lo que hizo aquella. Mira lo que he encontrado, ¿no? Que he encontrado a uno que yo creo que es el Mesías, venid para que venid. Ella fue a evangelizarles. Y era una pobre mujer y una mujer pecadora y que tenía pues todas las pobrezas y todos los problemas con los que ella llegó aquella mañana al pozo, pero se le evaporaron todos cuando se encontró con Jesús, ¿no? Pues de alguna manera nos hemos visto reflejadas en eso. Entonces, pues carmelitas samaritanas, por la mujer samaritana, no por el buen samaritano, esa es otra que la gente también se da bola. Y del corazón de Jesús, pues por todo lo que hemos explicado antes, ¿no? Bueno, pues esas no. Y en la práctica, entonces tienen parte de vida de apostolado espiritual, ¿no? Sí, nosotras no realizamos ninguna labor social. O sea, hay otras religiosas pues, que, no sé, pues, educan niños, atienden asistencialmente a un anciano o a un enfermo, y es fenomenal. Pero nosotras no hacemos nada de eso. O sea, nosotras vivimos como las carmelitas descalzas del trabajo manual. Nosotras trabajamos, pues, por ejemplo, las hermanas de Valladolid son las que más se lo ocurran, se lo trabajan en ese sentido. O sea, ahí está, la casa de Valladolid parece, se hacen formas para la Eucaristía, se hacen ahí, se venden, se bordan también ornamentos, sobre todo juegos de altar, manteles, tal. Tenemos obrador, donde se hacen dulces, mermeladas, mazapán, todo eso se hace en Valladolid. Pero donde estamos en Valladolid, se te lo puedo decir, o sea, es que no hay manera humana de vender nada en medio de un pinar, donde solo hay pinos y una casa, entonces no. Ahí se hace todo, pero luego lo vendemos. Bueno, tenemos una pequeña tienda online que ayuda, pero donde más se vende es en Toledo. Toledo es una ciudad súper turística, entonces ahí tenemos una tienda en el casco y ahí vendemos todo. Y lo artesanal de las monjas pues no deja de hacer gracia, ¿no? Y ahí hacemos todo, luego rosarios, pulseras, todo, o sea, todo lo que hacemos, todo sale en la tienda de Toledo, en la tienda online y en otra tienda que tenemos en Segovia, en la casa de Segovia también. Segovia es una ciudad no tan conocida como Toledo, pero también es muy turística. Entonces vivís del trabajo de vuestras manos y el apostolado que consiste. Entonces vivimos de ese trabajo, con eso nos sustentamos y el apostolado consiste en que nosotras aceptamos todo lo que nos pueda servir para gritar al mundo esto, el amor del corazón de Cristo. Entonces se nos puede pedir, por ejemplo en Toledo estamos en una parroquia donde se nos pide que ayudemos en catequesis, que ayudemos en la liturgia. Bueno, en Toledo además servimos el altar, recogemos, podemos enseñar el santuario teosófico. Nosotras hacemos todos los días en Toledo. Bien. Mañana clase particular.
preparando. Eso Llevas no. 2 meses diciendo, ¿cuándo lo vas a decir? A ver si es verdad lo que se me olvida. No hace falta hacer un curso magistral de liturgia para preparar la tapa de la mesa. No. Nosotras no lo hemos hecho y lo preparamos. O sea, que está bien enterarse un poco de lo que uno está haciendo, pero tampoco hay que hacer un máster. Entonces, bueno, pues en Toledo estamos en una parroquia, ¿vale? Trabajamos en una parroquia, vivimos ahí en la misma parroquia y atendemos pues todo lo de la parroquia. Por ejemplo, las hermanas también atienden a personas que están enfermas, les llevan la comunión un día o 2 por semana, van a verlas, rezan con ellas. Después, la hermana Inmaculada es especialista en el apostolado de la oreja. Todo el mundo le cuenta, le llora, nunca llega a ningún sitio. ¿Dónde está Inmaculada? La habrá cogido alguna señora. Porque es que si la esperamos ella ni comemos, ni cenamos, ni nada. O sea, amanecemos al día siguiente porque ella siempre llega más tarde. Porque luego además digo, es que me he encontrado una mujer que me ha contado y me da una pena. Y digo, pero porque tiene con los que lloran. tiene un carisma. O sea, luego todos los líos se los encuentra, ese tipo de líos. O sea, cada vez que ella baja a recoger algo de la sacristía, nunca sube. Entonces ya nunca la esperamos. Y la esperamos, ya, pues bueno. Bromas aparte, escuchar a la gente. O sea, la gente tiene una necesidad de contarte su sufrimiento, de que le escuches, simplemente de que le escuches. Si luego encima le das una palabra de aliento y le ayudas a reconducir ese sufrimiento y a darle un sentido, entonces ya la gratitud es infinita. Y yo pienso que si hubiera más personas que se dedicaran a escuchar, a consolar, pues los psiquiatras tendrían mucho menos trabajo, en serio, o sea, pero muchísimo, porque al final es una necesidad del ser humano, el desahogo, el contar, el expresar, ¿no? Encontrar a alguien que con cariño te escuche, te sientas acogido, te sientas cuidado, bueno, pues eso creemos que también es necesario, también se hace. Además es que tenemos como un cartel luminoso aquí que no se nos ve, ven y cuéntamelo, o sea, yo estaba en el hospital acompañando a una hermana que la operaron 3 días y dije, a ver si nos van pronto a casa, porque yo a la hermana la veía y decía, sigues bien, ¿verdad? Me pasaba el día en el pasillo escuchando gente, o sea, tú estás bien, de vez en cuando me contó, disculpe, voy a ver a la hermana porque estoy aquí, ¿no? La gente te busca en el hospital, te buscan, te llevan a la cama de su enfermo y le pasa esto y dígale, o sea, porque en el fondo la gente necesita y cada vez más. Porque como cada vez hay más ausencia de Dios, la gente está más perdida. Entonces buscan, y ese es también otro de los problemas, que la gente va a beber porque tiene sed en cualquier cosa. O sea, no saben distinguir el agua verdadera del agua pútrida, del agua infectada. Entonces beben cualquier cosa y acaban, que eso por ejemplo lo que pasa con todos los temas de la nueva era. Se apuntan a un bombardeo y no saben ni dónde se están metiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estar ahí, pues eso, para acercarles a Dios. Que luego pues nos dedicamos a dar también, pues si se nos pide un retiro, una charla, ejercicios. Bueno, que es lo que habéis venido a hacer aquí estos días, Sí. Varios retiros, hoy en la Candelaria, el padre Jorge, Sí, un poco el por... fin de semana. Luego, pues, por ejemplo, en verano organizamos en nuestra casa de Rate, que tenemos una casa en un sitio muy bonito, que es montaña, que es muy, pues, convivencias para niñas. ¿No? Y pues las de familias son mensuales, pero en verano, por ejemplo, son para niñas, que es muy divertido, que bien nos lo pasamos, vamos a jugar, vamos al campo, vamos a no sé qué, pero entre juego y juego tenemos catequesis, rezamos, o sea, se combina todo, ¿no? O sea, y yo creo que eso también es importante porque hoy día, yo no sé aquí en Uruguay, pero por ejemplo en España, en ese sentido, pues los padres están muy flojitos, con lo cual la educación de los niños es más flojita todavía. O sea, los niños no rezan en su casa porque no les enseñan, o sea, muchas cosas. Entonces, de alguna manera... Está flojito en el catequesis, como te das cuenta de que... Sí, bueno, pues de alguna manera se intenta paliar eso, ¿no? Pues todo lo que pueda ser apostolado espiritual en el sentido de ayudar a las personas a encontrarse con Dios, a aprender a reconocer su propio ser trascendente, su propia alma inmortal, que muchos no saben que tiene un alma inmortal y un destino eterno, no tienen ni idea, porque nunca nadie se lo ha explicado, porque no, pues ayudarles a que tomen conciencia de eso, llevarles a Jesús. O sea, una de las cosas que entendemos que nuestra misión también es provocar encuentros, o sea, llevarles con Él. O sea, cuando una persona te dice, estoy rota, no puedo más, no tengo sentido en mi vida, no sé qué hacer, dice, mira, la felicidad existe, la felicidad se puede encontrar y es Jesús quien te la da, Jesús quien te la brinda. Ven, yo te voy a llevar, ¿no? Y te llevas a una persona y la pones delante del sagrario.
Y muchas veces la gente es que dice, es que no quiera rezar, es que no es que no quiera orar, es que no sé cómo hacerlo. Entonces, pues es como un niño cuando tiene que aprender a hablar o a leer, le tienes que llevar de la mano porque no sabe. Entonces tú les llevas y rezas con ellos y empiezas, les pones delante del Señor. A ver, Jesús en el sagrario está bajo la apariencia de pan, pero no está inactivo, está vivo y bastante operativo. Pero tienes que poner a la gente delante. Tú les llevas, les diriges, les dejas con el Señor y el Señor hace esto. Ahí está su gracia. Ahí está la felicidad. Una cosa